las regiones de Tarapacá, Antofagasta y de Valparaíso. Entonces, cuando nosotros observamos nuestra participación, nos damos cuenta que estas regiones tienen una participación bastante más importante, sobre todo si consideramos un control por el tamaño poblacional de que estamos hablando. Entonces, esto hace que la incidencia de esta población estimada, dada la población nativa o autóctona, sea una proporción bastante elevada. Si nosotros pensamos que el último censo nos está indicando como una región que tiene alrededor de 500.000 habitantes, estaríamos hablando que, de ser correcta la estimación de 21.000, estamos cerca un poquitito más del 4%. Esa es una incidencia claramente mayor que la que tienen muchas de las regiones del país y presenta varias particularidades, además, cuando trabajamos en específico con el caso de la inmigración colombiana o afrocolombiana. Yo quisiera destacar acá el siguiente elemento. ¿Qué tiene de especial la población afrocolombiana que hace que nosotros debamos preocuparnos del tema de la culturización específicamente? La población afrocolombiana supone, desde el punto de vista fenotípico de la población chilena, por ejemplo, la población republicana del norte de Chile, incorporar una población que es claramente distinta de la población nativa. La población nativa, por ejemplo, cuando se enfrentaba a inmigraciones del resto de la zona andina, ya sea de ecuatorianos, peruanos o bolivianos, era fácilmente mimetizable con la población autóctona. En cambio, la población afrocolombiana es evidentemente distinta, y eso hace que la visibilidad espacial y social que tienen estos individuos sea completamente notorio. Entonces, frente a este elemento que es completamente diferente, no es característica común de los otros flujos migratorios, lo que va a suceder entonces es que vamos a observar que la población que se asienta en la región va a verse sujeta a una tensión que va a llevarla a definir una cierta estrategia de cómo lidiar con las presiones de la cultura dominante, que sería la cultura receptora, versus las propias características que traen como una cultura étnica diferente que viene de Colombia. Es decir, hay un grado de cultura colombiana más un rasgo distintivo que es la sección afro o la subsección afro de esa cultura en particular. Entonces, esta tensión entre estas dos culturas va a dar lugar a un proceso social complejo que ha recibido el nombre en la literatura antropológica de aculturización. Entonces, la aculturización tiene varias definiciones, pero en general lo que yo estoy tomando acá es que cuando nos enfrentamos al fenómeno de tener el contacto de dos grupos culturales distintos, estos dos grupos culturales se van a ver enfrascados en un proceso de tensión. Y este proceso de tensión va a tener que ser resuelto de alguna forma. La manera en que el proceso se resuelve va a definir una estrategia específica que va a ser caracterizada de distintas maneras. Estas resoluciones pueden ser desde el punto de vista de los sujetos puestos en esta tensión. Puede dar origen a una resolución positiva en términos de que las personas terminen con un bienestar personal mayor, o puede terminar con una estrategia que redunde en que las personas hagan una pérdida de bienestar, porque en el fondo tiene una solución, una mal solución, por decirlo de alguna forma. Esto se ha estudiado extensamente en otras latitudes. En el caso chileno es escasa la literatura de aculturización. Entonces, eso nos ha obligado a tomar una serie de literatura que está diseñada para otras realidades y hacer el proceso de adaptación de los instrumentos y los métodos de análisis. Básicamente lo que nosotros estamos utilizando en este trabajo son los aportes de Berry. Berry tiene varias contribuciones a nivel individual y con otros asociadas. Y su método propone básicamente una serie de tipologías que permitirían identificar y caracterizar
estas estrategias de aculturización que las personas están tomando. Básicamente en el modelo de Berry, esta tensión se resuelve con estrategias que son más bien adaptativas. ¿Ya? Esa es una de las críticas que tiene el modelo. Entonces, las personas básicamente lo que hacen son capaces de observar el contexto social en el que se encuentran y van definiendo de alguna forma cómo van a reaccionar frente a este contexto social. Y esto va a dar lugar a 4 estrategias básicas que obviamente uno podría considerarlas o entenderlas dentro de una suerte de continuo de posibilidades estratégicas. Simplemente se hace esta partición para abstraer y dejarnos estas tipologías más bien puras que nos permitan caracterizar un poco lo que las personas hacen. Entonces, básicamente, el modelo de Berry nos dice que las personas se ven enfrentadas a la decisión de participar en la cultura central o dominante o no participar. Esa es una primera directriz que las personas usan. Y lo otro es la decisión si mantienen su cultura o no mantienen su cultura. Acá hay que considerar que no necesariamente las personas no son una suerte de vasija que tiene una capacidad de contención fija, ¿ya? Donde para poner algo uno tiene que sacar otra cosa. Las personas perfectamente podrían adquirir todos estos elementos. No obstante, la forma en que van a coexistir estos elementos al interior de cada una de las personas es distinto y no todos tienen capacidad para manejar esta tensión que se produce al interior de cada quien. Entonces, en el modelo abstracto, las personas, si desean, por ejemplo, participar activamente en la otra cultura, pero al mismo tiempo desean mantener su propia identidad cultural originaria, lo que estaríamos hablando entonces de un proceso más bien integrativo. Es decir, las personas son capaces de manejarse en ambos planos existenciales de manera relativamente virtuosa. Por el contrario, las personas podrían optar simplemente por adscribir a la cultura dominante, renunciando a su propia identidad cultural originaria, y eso es lo que llamamos un proceso de asimilación. Normalmente, en la literatura económica, cuando nosotros observamos lo que llamamos los procesos de integración de población migrante, estamos hablando de asimilación. ¿Ya? Entonces, la literatura económica normalmente se concentra simplemente en este caso. Otra alternativa sería decidir no participar en la cultura central y sí preservar la cultura originaria, y eso es lo que se llama estrategias de separación o de segregación. Se utiliza el término segregación cuando esto es forzado, es decir, más que ser una opción de aquel que está enfrentado al proceso, es más bien forzado a mantenerse aparte. En la literatura económica esto se ha manejado muchas veces bajo el concepto de enclave étnico, ¿ya? Y finalmente existe la posibilidad de que la persona haga una suerte de pérdida cultural de su identidad cultural originaria y no sea capaz tampoco de adquirir la cultura dominante. Y en ese caso estaríamos en una situación de marginalidad. Entonces, les insisto, estas 4 tipos son posibles estrategias que las personas pueden optar. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es aplicar algunas de las escalas de medición de Berry, tratando de caracterizar dónde o qué tipo de estrategias estarían siguiendo las personas que han inmigrado a la región de Antofagasta. ¿Ya? Esa es una de las características de este trabajo.